Trans, prefijo que significa al otro lado o a través de, y palabra que define a toda una comunidad de luchadores y luchadoras que buscan el reconocimiento de su identidad. Día a día, las personas trans sufren todo tipo de abusos e injusticias, muestra de la discriminación vigente en nuestra sociedad. Esta violencia se ve reflejada en los medios de comunicación, una poderosa herramienta para perpetuar estereotipos. Esta es una lucha llena de llantos, depresión, trastornos mentales y rechazo. Esta es la historia de la comunidad trans. Pero, ¿qué significa ser trans? A veces, las personas no se identifican con el género que les fue asignado al nacer y se sienten muy incómodos o descontentos con su cuerpo, así como con los roles de género que la sociedad espera que cumpla. Entonces, se crea un conflicto entre el género asignado y el género con el que se identifican. Esta condición es definida como disforia de género, la cual afectará la manera en que diferentes personas quieren expresar su identidad de género, lo que puede causar cambios en su actitud, vestimenta y/o imagen. Una persona es transgénero cuando su identidad o la expresión de género de ella es diferente a la del género que le fue asignado al nacer, pero se suele usar como un término que también incluye a las personas transexuales, es decir, aquellas que se han sometido a la operación de cambio de sexo. Esta es la historia de Comunidad Trans, un protagonista quien ha sufrido mucho y, desde pequeña, su padre, sociedad, le decía que debía de actuar de una manera determinada. A las nacidas con vagina les decían que deben usar vestidos, jugar con muñecas y actuar de manera delicada, como toda una dama. A los nacidos con pene los vestían con pantalones, les daban autos o pelotas para jugar y no permitían que muestren debilidad, porque los hombres no lloran. Es así como Comunidad Trans creció encasillada en estos estereotipos que le imponía la gobernante sociedad, con miedo a fallar y ser castigada. Desde tiempos inmemorables, la humanidad se ha guiado por un pensamiento de identidad sexo, es decir, que el género de uno correspondía al órgano sexual que posee. Si soy mujer, tengo vagina. Si soy hombre, tengo pene. Pero esto es una visión implantada durante los tiempos de la conquista y que actualmente sigue presente en la mente de los peruanos. Pensamos que lo correcto es la creencia de familia tradicional, madre, nacida mujer, padre, nacido hombre, hijos. No obstante, olvidamos que existen al menos 1,7 millones de peruanos que no se consideran heterosexuales, de los cuales 85.000 aproximadamente forman parte de la comunidad trans. Algo que no les contamos aún es que nuestra protagonista tiene un secreto, uno que guarda en lo más profundo de su corazón. Un día, Comunidad Trans jugaba feliz en el parque. Cumplía al pie de la letra lo que la sociedad le ordenaba. Pero se dio cuenta que no era feliz. En su corazón sentía un vacío, como si algo no estuviera bien. ¿Qué pasa conmigo?, se decía Comunidad Trans. ¿Por qué me siento así? ¿Acaso lo que me dice la sociedad no está bien? ¿O soy yo lo que no está bien? Las dudas atormentaban a nuestra protagonista, quien buscaba una respuesta desesperadamente. Intentó preguntarle a sus padres, familiares, amigos, conocidos, pero ninguno tenía respuesta. Comunidad Trans comprendió que estaba sola. Nuestro país está en guerra. Los que defienden a la comunidad trans versus los que la siguen excluyendo o discriminando. Las personas trans están atrapadas en el centro del campo, recibiendo ataques mientras luchan por sus derechos. Buscan la aceptación de la sociedad en la que viven y una vida en paz. El primer lado sigue creciendo y fortaleciéndose gracias a las redes sociales, que nos brindan información sobre la comunidad y nos ayudan a comprenderla. Pero no todos los medios de comunicación son así de progresivos.
En nuestro país, la televisión y la prensa escrita tienden a retratar a las personas trans de una manera poco realista, que muchas veces resulta al borde de lo despectivo. La comunidad trans sufre discriminación todos los días, que va desde insultos como maricas o marimachos a la incredulidad de su verdadera identidad. Las personas trans son las más vulnerables dentro de la comunidad LGBT+, y día a día son víctimas de una forma de discriminación normalizada en nuestro país, la transfobia. Este término hace referencia al rechazo, discriminación y odio hacia las personas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Actualmente, esta forma de maltrato se evidencia tanto en las calles peruanas como en los medios de comunicación. Esta comunidad sufre las consecuencias de los prejuicios que la sociedad tiene tan integrados en su mente. Son perversos, son inmorales, no es lo que Dios planeó. Y los medios de comunicación siguen la corriente de la sociedad, perpetuando estos prejuicios. La representación trans en periódicos, radios y televisión es interiorizada por los ciudadanos que van a reproducir su perspectiva en nuestro país. Por eso creemos necesario analizar esta representación en televisión y prensa escrita y conocer a todos los involucrados en esta problemática, incluyendo a la comunidad trans. Cuenta la historia que a Sociedad no le gustaba que la desobedecieran. Tenía un pequeño libro de reglas que le gustaba llamar Código Social. En ese libro guardaba todas las normas que debían seguir los ciudadanos a lo largo de sus vidas. En caso de romper alguna, se verían castigados con el peor de los rechazos, la marginación y el odio de todos. Esto lo sabía perfectamente comunidad trans, pero a pesar de haber aprendido todas las reglas al pie de la letra y de actuar como le decía la sociedad, comunidad trans no se sentía completa. Tenía que hacer algo, no podía vivir con este vacío. Fue un gran riesgo, pero la protagonista se decidió a buscar la causa de su dolor. Se sentía extraña al digitar la palabra trans en la pantalla del buscador. No comprendía por qué sentía tanto alivio y felicidad al encontrar a usuarios que usaban pronombres contrarios a su género. En definitiva, es extraño, pensó. Pero no se iba a desanimar por las nuevas dudas, ya que al fin pudo encontrar ese algo que llene el vacío. Bien es cierto que los medios de comunicación masiva tienen un gran nivel de influencia ideológica en la población. En el Perú, al menos el 87% de los hogares ve televisión y el 71% de peruanos leen periódico, según datos de INEI. Es por ello que los programas de televisión y la prensa escrita son enormes escenarios de actuación para la visibilización de colectivos y comunidades. La trans no se queda atrás. En los últimos años, el nivel de representación que tienen las personas trans en medios de comunicación masivos ha ido en aumento. Poco a poco se reconoce su existencia en páginas de periódicos y en la pantalla chica. Pero, ¿es realmente esta representación una imagen buena de la comunidad? ¿En verdad muestran el lado positivo, la verdadera cara de las personas trans? Muchas incógnitas que buscamos resolver en este video. Volviendo a la historia, comunidad trans sentía una montaña rusa de emociones. Al fin había encontrado lo que tanto anhelaba, ¿no? Pero con esta nueva felicidad llegaron nuevas preocupaciones. Tenía miedo de lo que diría sociedad. ¿Sería capaz de soportar el rechazo? Tenía miedo de lo que diría su familia, sus amigos. ¿La abandonarían? Desde que tengo uso de razón, yo me sentí súper distinta a lo que la sociedad y mi familia esperaba de mí. Empezaba a fingir y actuar, y he sido una buena actriz durante mucho tiempo para tratar de encajar en ese molde masculino del hombre macho, alfa, jefe de familia que esperaba en mi casa, ¿no? Tuve que aceptarme, porque a las finales
ya vivía en un momento en que yo vivía súper deprimida, me intenté suicidar varias veces y seguía viva. Entonces yo sentí que la vida aún no me quería llevar, y si no me quiere llevar, pues yo misma pregunté a la universo, ¿qué es lo que quieres de mí? Si me quieres seguir siendo viva, ¿qué es lo que quieres de mí? Y la respuesta del universo fue: vive como una mujer. Pero se decidió. Estaba dispuesta a atravesar todo ese dolor para sentirse bien consigo misma. El llenar ese vacío le dio una nueva valentía a la protagonista. Una valentía que la ayudaría a atravesar todo el dolor que se cruza en su camino. Un día mostró su verdadera identidad al mundo. Comunidad trans se sintió orgullosa. Al fin estaba totalmente feliz. Podía vestirse como le gustaba, podía actuar como le gustaba y podía ser quien en verdad era. Pero nuestra protagonista empezó a sentirse sola. No conocía a otras personas como ella, entonces decidió entrar a internet, a buscar a otros como ella, y se encontró con páginas y páginas de noticias, en donde las personas trans eran el tema principal. Emocionada, empezó a hacer clic, primero en el trome, pero lo único que recibió fue un golpe de realidad. Todas estas noticias trataban de casos de discriminación, de muertes, de violaciones, de espectáculos y de farándula. Y así, Comunidad Trans se dio cuenta de todos los obstáculos que tendría que enfrentar día a día. Se puso aún más triste cuando vio que ni siquiera respetaban sus pronombres y que sus hermanos, los hombres trans, eran prácticamente ignorados. Comunidad Trans no se rindió. Así que entró a la página de un periódico más serio, La República. Pero la situación no cambió mucho. La mayoría de noticias eran negativas y aquellas que le daban una luz de esperanza generalmente eran internacionales. La prensa escrita peruana muestra que la asimilación e inclusión de la comunidad trans en la sociedad es aún un proceso. Las pocas noticias de casos de éxito y logros de personas trans son prueba de ello. Ya sea un periódico amarillista o uno serio, la representación trans se limita a cifras de muertes, violaciones o como participantes de escándalos de la farándula. Por un lado, Trome tiende a utilizar titulares apelativos para llamar la atención del espectador, utilizando los apodos de las personas trans o los variopintos insultos que reciben. Por otro lado, La República suele utilizar titulares informativos, en los que evita utilizar pronombres con el fin de no caer en faltas de respeto. No obstante, en una nota informativa de la actriz cómica Dayanita, utilizaron su nombre de nacimiento. Esto es importante de mencionar porque a pesar de tener intenciones periodísticas, el uso de este nombre es ofensivo para la comunidad trans. A esto se le llama deathgaming, que proviene de las palabras death, muerto, y name, nombre. Ocurre cuando alguien, intencionalmente o no, se refiere a una persona que es transgénero por el nombre que usaron antes de la transición. Al tratar a una persona por el género con el que no se identifica, usando los pronombres erróneos o incluso haciendo mención de su death name, se le da menos validez por quién es o se le da más importancia al hecho de que sea trans que a la propia noticia o persona. La prensa escrita peruana ha presentado casos de uso incorrecto de pronombres, death-naming y nula cobertura de noticias sobre hombres trans. El tratamiento periodístico no pasa de la barrera del informativo, pero en el subtexto son notables las connotaciones que normalizan la transfobia en los lectores. Tal vez sería mejor si dejaran los escándalos y la brutalidad y prioricen los éxitos de personas de la comunidad trans. Comunidad Trans sufría mucho. El dolor a veces era tan grande que parecía insoportable. Decidida a alejarse del dolor que le causaba a la sociedad, decidió distraerse viendo televisión. Pero, lamentablemente, notó que los noticieros solo informaban de muertes. Los programas de comedia se burlaban de todo y los periodistas desatinados aprovechaban para difundir más odio.
Los programas televisivos suelen guiarse de factores mediáticos para mostrar representaciones trans. Entre ellos está el pensamiento postcolonial y el conservadurismo. Un gran ejemplo de estas características es el conductor Philip Butters. Este periodista, que podría utilizar su plataforma para fomentar un ambiente de tolerancia, forma parte de un movimiento llamado Con mis hijos no se metan, que rechaza totalmente la ideología de género. Él defiende la idea de que el género no es más que una construcción social e incluso habla de este como si fuera una ridiculez. Entonces yo no confío en pobre diablos como Antonio Méndez. Si él quiere que su hija sea lesbiana o que su hijo sea homosexual y que tengan sexo a los 13, 14 años, que tengan ellos y que arme su orgía con los hijos de Marilu Martens y que hagan su fiesta gay o trans con los hijos de PPK o con los hijos de Zavala y que vayan todos los roquetes, todas las lesbianas a su casa y que hagan su orgía de niños. Butters afirma no estar en contra de la comunidad LGBT+, ni de la ideología de género. Sin embargo, esto no es consistente con sus comentarios ni con sus acciones. Esto se refleja sobre todo cuando se dirige a personas de la comunidad trans. Veamos. Me gustaron las mujeres y a mis hijitas le gustan los hombres y a él le gustaban los hombres también. Eso está fuera de discusión. Ella, tiene razón en reclamar, porque esa es una actitud que realmente, bueno... A mí me parece una falta de respeto, claro. Ya, que si justamente si yo no estoy interpretando un papel, no estoy actuando, no estoy fingiendo. Si yo me pongo falda, o uso el cabello largo, o uso maquillaje, es porque yo me siento feliz así. Es mi identidad. Correcto. O sea, yo no nací. Pero por eso estoy diciendo. Por eso estoy diciendo. Tienes que llamarla ella. No. Discúlpame, no me has escuchado. No me has escuchado. Y a mí, él. Perdón. Yo dije si a él le gustaban los hombres. No. Tiempo pasado. No, ella, siempre ha sido ella. No, pues. Claro, en el pasado también ha sido ella. Pero por simplemente simplemente que antes me ponían ropa de varón. Tenía una estructura física masculina. Ahora yo. Mil disculpas si te has sentido ofendido, pero lo he dicho cuando te gustaba. Es cierto que Butters se disculpó con la familia de los políticos nombrados, diciendo que sus palabras fueron claramente excesivas, pero no se disculpó con la comunidad LGBT+, quienes fueron nombrados a manera de insulto. Y, por si no fuera poco, volvió a afirmar que no es homofóbico. Según él, si no está de acuerdo con su ideología, no significa que esté en contra de ellos. Y refiriéndose a su estilo, dijo: voy a mejorar la forma, pero en el fondo voy a ser el mismo. Pero, ¿no se supone que la televisión es para entretenerse? ¿Por qué no ver mejor un programa cómico? Tal vez allí no existe rechazo hacia la protagonista. Me voy de viaje porque quiero olvidar las penas, con permiso. No. Disculpa, mamita, está bien, estoy llorando, pero ya varias han pasado así llorando y pasan la... Y no nos han querido hacer. ¿Sabes qué? Sí. Mira, sobre Sheila, igual... Pero te incomoda este tema. La verdad no quiero tocar el tema, pero si usted quiere tocarlo... ¿Perdón? ¿Cómo? Pero. Te he hecho una pregunta acá sobre Sheila. Es que la verdad no quiero tocar el tema. ¿Usted quiere tocarlo? No, yo no quiero tocarlo. ¿O tú quieres tocarlo? No, es el verdadero temón, es un temón. Más bien esto, ya está todo tranquila, relajada. Sí, estoy un poco más tranquila. Me imagino que te va a deber... Con permiso, sí me... ¿A dónde va, sobre Sheila? Disculpa, sobre Sheila, pero nosotros tenemos buena vista, ¿no? Por nuestra chamba. Sí. Y nos hemos percatado que tienes ahí un paquete. ¿Me lo puedes entregar, por favor? Para revisarlo, nada más. No tengo nada, señor. No, sí tienes, pues. No tengo nada. Tienes ahí, pues. Se ve. No. Tengo que ir. No. ¿Te vas a poner atrever? A la máquina. Ya. No, jefe. Ah, ¿verdad? Ya, pásame el tapabola. Ya, listo, ahora sí. Jala. Ya está. Ya está. Agente. Arrésteme pronto. ¿Sabes qué? Hijita, ¿sabes que ya sonó? Así que... Sin roche. ¿Qué te dije yo? Ahí está, bebé. ¿Qué te dije? Acá está el paquete. Lamentablemente, los programas de comedia se escudan con la excusa del humor negro o parodia para mostrar chistes subidos de tono con doble sentido.
que demuestran los vestigios de una ideología cerrada e intolerante hacia la comunidad trans. Al burlarse de su paquete, lo que en realidad hacen es recordarle su anatomía biológica, invalidando su nueva y verdadera identidad. En el 2018, el programa El WhatsApp de JB presentó a quien sería una de las primeras figuras transgénero de la televisión peruana, Dayanita, una joven que a sus 21 años decidió abandonar su natal Pucallpa para escapar de los abusos de su padre y buscar mejor suerte en la capital, y lo logró. A pesar de las risas y chistes que uno pueda compartir con Dayanita, hay que resaltar que no todo es diversión. La actriz cómica ha sufrido innumerables burlas, insultos, humillaciones y bromas sobre su identidad, tanto en redes sociales como en el mismo programa. Lo que nos muestra Dayanita es que la representación de la comunidad trans en la pantalla chica no pasa de ser una parodia o una primicia de espectáculo. Los medios dejan de lado la realidad y las desgarradoras experiencias de la comunidad trans para reducirlas a solo un objeto de chiste. Este tipo de representación genera la desvalorización del rol de las personas trans en la sociedad y se las margina en distintos aspectos y escenarios de actuación, siendo el mercado laboral el más común. La imagen de la comunidad trans en los medios televisivos puede referirse en 1. Son tomados como entretenimiento, 2. Aplican el humor negro en temas relacionados con la comunidad LGBT+, y 3. Son parodiados, lo cual genera burlas y mofas. Pasó el tiempo y comunidad trans no se rindió. Escuchaba insultos y burlas a diario. Era insoportable. Comunidad trans ya no podía más. Necesitaba un apoyo, alguien en quien confiar. Necesitaba alguien que le ayudara, que le dijera, todo está bien, pase por lo mismo. Tal vez fue obra del azar, pero Comunidad Trans decidió hacer un último intento en buscar a alguien. Y encontró esa comprensión. Esa voz amiga que conocía el dolor por el que pasaba. Pero las cosas que le decía esa persona eran mucho peor de lo que Comunidad se imaginaba. El miedo la consumió y el rechazo la iba matando poco a poco. Desde ahí empezó a partir mi lucha por ser quien soy. Y de hecho que en un primer momento sentí paz al descubrir esa etiqueta porque era como que wow. Entonces yo siento, hay gente que me va a querer como soy. Y yo pensé que eso iba a calmar mucho mis malestares porque el trastorno se desarrolla a lo largo de tu vida y la sociedad no te ayuda a lidiar con tu trastorno. Mila se dio cuenta que yo ya estaba cambiando, tuve que huir porque me sentía amenazada de mi vida. Y la sociedad no se ha hecho responsable de mi salud mental. Cuando recién empezaba a salir en mis primeros meses de transición, era horrible, no podía ni siquiera dar un paso, no podía caminar ni siquiera una cuadra porque como que la sociedad estaba pendiente de mí y me insultaba. Siento que la sociedad es muy, muy hipócrita. Yo lo siento una hipocresía, porque realmente todo el daño que te han hecho antes, yo no lo olvido, no lo puedo olvidar. Pero lo que está mal es la sociedad peruana para tal caso. La realidad es así, es fuerte, la realidad nos golpea. Es como que la sociedad nos dice que no deberíamos existir. Al terminar de escucharla, Comunidad Trans se quedó sin palabras. Sentía que sus peores pesadillas se harían realidad. El análisis a la prensa escrita y los programas de televisión, así como las declaraciones de la mujer trans, nos dan una conclusión clara. No existe una representación legítima de la comunidad trans en los medios de comunicación peruanos. Ya sea en las páginas de periódicos que las objetiviza como cifras de muertes o resaltan su vida previa a la transición, o en la pantalla chica, con personajes que en vez de retratar una imagen digna y respetable, solo tienen como fin la burla constante hacia la comunidad trans. Esto ocasiona que la audiencia pueda verse influenciada por los comentarios negativos y los estereotipos que se transmitan en programas de comedia y de opinión. La cadena de ideas continúa y el espectador piensa que las personas trans ya están acostumbradas a que se las trate de esta manera. Siguen el mismo patrón de actuación.
lean sobre abuso y maltrato en los diarios. Ven parodias y burlas hacia las personas trans. Y normalizan estas generalizaciones como conductas aceptables. Es el único referente que tienen de la comunidad trans. No conocen su martirio ni su historia de vida. Se perpetúa una innumerable cantidad de estereotipos que solo traen graves consecuencias para la inclusión de la comunidad. Se normaliza el peor de los rechazos. Es imposible no quedar con un sabor agridulce al reconocer la realidad de los medios de comunicación con respecto a la comunidad trans. Si se desea frenar la perpetuación de estereotipos y apoyar la inclusión de las personas trans en la sociedad peruana, se deben buscar alternativas de solución, empezando por la manera en que los medios retratan a este colectivo. Primero, los diarios y periódicos deben ir más allá de los límites del reportaje. La prensa escrita no hace un análisis de lo que estos significan para su comunidad, ni toman iniciativas para informar a nuestra sociedad sobre los obstáculos que enfrentan día a día. Recientemente, el caso de Azul Rojas, una mujer trans que fue violada en 2010, fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una oportunidad perfecta para cubrir esta noticia de gran importancia para la comunidad, que muy pocos medios aprovecharon. Si los medios actuaran de esta manera, trascendiendo del título llamativo y realizando un análisis de la calidad de vida y las condiciones laborales de la comunidad trans en el Perú, podrían inspirar comprensión en sus lectores, logrando dar un paso más en camino a una sociedad más inclusiva. Segundo, los productores de programas televisivos deben priorizar la creación de contenido que favorezca a la sociedad. El entretenimiento está bien, siempre y cuando respete la integridad de los demás y no inspire actitudes de odio ni rechazo a otros. De lo contrario, como ya se ha explicado exhaustivamente, la televisión solo difundirá un pensamiento generalista y discriminador en la sociedad peruana. Es importante también la colaboración de los demás. Sí, también la tuya, que estás viendo este video. Se debe denunciar la mala interpretación de la comunidad trans en medios de comunicación, al menos de manera social. Si como población nos unimos para ayudar a la visibilización del maltrato e injusticias que enfrenta la comunidad trans, estaremos apoyando a la formación de una sociedad más inclusiva. Para ello, debemos respetar y aceptar a las personas trans con la identidad con la que se identifican, utilizar los pronombres y apodos con los que se sientan más cómodos, rechazar todo caso de abuso y apoyar la lucha social para que sea oída por más personas. Y, por supuesto, los detractores de esta mentalidad y los transfobos deberían entender un aspecto importante de ser trans, algo que olvidaron por estar cegados con el odio y el miedo. Las personas trans también son personas. La historia casi llega a su fin, el cual solo ustedes podrán decidir. Comunidad trans se sentía derrotada. Su padre, sociedad, la detestaba. Sí, detestaba. Sus amigos se alejaban de ella. Y los medios de comunicación solo hacían que el resto de personas siga pensando mal de comunidad trans. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó comunidad trans. ¿A quién recurrir? Mis amigos trans se sienten igual que yo, pero cuando queremos apoyo de los demás, nadie nos escucha. Nuestra protagonista se empezaba a desesperar. A donde iba la detestaban o se burlaban. Tenía miedo de salir. Ya ni se sentía segura en su casa. Pero si no se sentía segura en ningún lugar, ¿qué otra opción le quedaba? ¿Llegaría el día en que en verdad la acepten? Comunidad trans tenía miles de preguntas sin respuesta. Un torbellino de dudas atormentó sus pensamientos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es justo? ¿Los odio? ¿Me odio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo alguien puede vivir tranquilo? ¿Cómo es vivir en paz? ¿Qué es vivir normal? Soy un monstruo, como ellos dicen.
¿Estoy mal? ¿Qué es estar mal? No puedo. O quizá si hubiera una forma de salir de esto por un momento o para siempre. Pero no, ni pensarlo, no. ¿O sí?